Buenas tardes. Bueno, no son tardes todavía. Buenos días. Vamos a comenzar. Hola, vamos a comenzar con nuestra sesión. Hoy vamos a tener un poquito, les voy a dar así como una breve explicación antes de que empecemos con la regresión logística, ¿no? Porque es un poco diferente, ¿no? Entonces, déjenme compartir acá esto. Y ¿de qué se trata la regresión logística, ¿no? Vamos a tener una función logística que va a ser nuestra función de enlace entre nuestros coeficientes y nuestra variable dependiente. Hoy, nuestra variable dependiente va a ser bien particular, va a ser una variable dicotómica, ¿no? Es una variable que puede tomar valores de 0 y 1, donde el 1 va a ser el éxito y el 0 va a ser el fracaso, un poquito como en sus clases de estadísticas cuando teníamos la distribución binomial, aunque esta no la vamos a modelar con la binomial, sino que la vamos a modelar con la función logística. Esta función tiene, este tipo de modelos tienen menos supuestos y están en un tipo de modelos que si ustedes, o sea, ya entendieron un poco cómo va la regresión lineal, van a poder ir viendo que esto se parece mucho a otros tipos de modelos, ¿no? Nosotros tenemos la regresión logística cuando tenemos esta variable dependiente, ¿no? Que puede tomar valores de 0 y 1. Estos valores de 0 y 1 pueden ser producto de la misma lógica del fenómeno que estamos estudiando o un proceso de operacionalización donde nosotros, por ejemplo, en lugar, piensen en los ingresos es una variable que hemos estado modelando de manera cuantitativa, continua, pero a lo mejor a nosotros simplemente nos importa si las personas ganan más del mínimo, menos del mínimo, entonces podemos generar una variable de 0 y 1, ¿no? Pero a veces, en lugar de esto ser una como decisión metodológica del investigador, hay fenómenos que son completamente binarios, ¿no? Que no podemos modelarlos de otra manera porque, pues, por ejemplo, nadie se medio muere, ¿no? Entonces, morirse, no morirse, ¿no? Votar o no votar, o sea, votamos, no en medio votamos. Entonces, a veces, o sea, por más, o sea, no es una decisión del investigador, sino que es propio del fenómeno, ¿no? Entonces, nosotros vamos a introducir esto como una nueva variable ficticia, que acuérdense que estas variables ficticias es cuando engañamos al modelo, decirle que es 0 y 1. Durante mucho tiempo se hacía la regresión lineal, así como la tenemos, y la variable dependiente era ceros y unos, ¿no? Sí se hizo porque no había programas estadísticos que permitieran hacer esto de manera más compleja. Entonces, en aquellos tiempos donde yo me acuerdo que yo hice una regresión lineal a mano, haciendo todas las transpuestas y todo eso, horrible, pero yo lo sufrí hace muchos años, pues la gente hacía ese tipo de cosas, hacía a mano las regresiones, ¿no? Entonces, pues podían hacer eso, ¿no? Y si nosotros aplicáramos un modelo lineal de mínimos cuadrados, hiciéramos eso, donde nuestra variable y, aquí tenemos otros valores, pero pues son letras griegas que son mis coeficientes y mi error. Esta es la función lineal y aquí tengo y mi y fuera 0 y 1. ¿Qué pasa cuando yo hago ese tipo de regresión, ¿no? Lo que vamos a tener es que vamos a tener un problema de heterocedasticidad. Los errores, obviamente, no se van a distribuir normalmente. Acuérdense que la forma de los errores está muy relacionada con la forma de nuestra variable dependiente, entonces vamos a tener dos grupos. Pero lo más grave es que nosotros cuando metamos nuestros valores en el coeficiente, lo que vamos a tener es que podemos tener predicciones de mi variable dependiente que puede tomar valores entre 0 y 1, mayores de 1 o menores que 0. Entonces, pues no nos sirve mucho ese modelo. La logística es justamente una función que me pone límites. Es muy utilizada en matemáticas para ponerme límites. La función logística entonces lo que va a hacer es decir, mire, usted no se puede pasar de 1 y no puede ser más chiquito de 0, ¿no?
porque así es el valor de mi variable dependiente. La gente votó o no votó, y yo quiero modelar la probabilidad de que alguien vote, ¿no? Entonces, este tipo de modelos se llaman modelos lineales generalizados y son una generalización de la regresión lineal. Entonces, por eso tienen un poquito la misma lógica. Incluso, por ejemplo, si estuviéramos en R, veríamos que justamente vamos a poner una función para el modelo lineal generalizado y justamente declaramos la función de enlace. También Stata lo tiene, pero Stata también tiene sus comandos específicos para algunos tipos de regresión de estos modelos lineales generalizados. Entonces, hay otros tipos de modelos. Si nosotros pensamos ese vínculo que hacemos entre la variable dependiente y los coeficientes, nosotros teníamos una relación de identidad. Decíamos, Y es igual a estos coeficientes. Así es como nosotros teníamos con el modelo lineal. Mis ingresos eran igual a mi coeficiente multiplicado por mis años de escolaridad y todo eso. Eso es una relación de identidad porque yo estoy diciendo es igualito, ¿no? Pero nosotros podemos ir modificando esa relación y eso decimos que modificamos la relación de enlace, ¿no? Y ese enlace va a depender del tipo de respuesta que nosotros tenemos del lado de la Y. Por ejemplo, hay otros modelos, ¿no? Que si nosotros tenemos por el continuo, ya sabemos que es la identidad y por tanto es una regresión lineal. Si nosotros tenemos una variable que se comporta como cuentas, es decir, como conteo de eventos, eso se puede hacer con un enlace de tipo Poisson. Si tenemos tiempos de supervivencia con modelo de Cox, que son otros, y el que nosotros vamos a ver es que la variable de respuesta es del tipo binomial, ¿no? Y entonces vamos a tener entonces una regresión logística. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que el grupo de variables independientes que van a querer explicar nuestra variable dependiente pueden ser dicotómicas, categóricas y continuas. Esas vamos a poder meter todo el tipo de predictores iguales que nosotros tengamos, y nuestra respuesta categórica sí tiene que tener una codificación de ceros y unos, y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. Entonces, la función logística, como me limita, si ustedes ven, tiene esta forma porque no puede ser más chiquita de 0 y no puede ser más grande de 1. Entonces, tiene esta forma. ¿Qué es la función de enlace? Nosotros lo que vamos a tener es la probabilidad de éxito, dado los valores de mis variables independientes, va a estar modelada por esto. Y ustedes van a decir, ay, qué horrible eso, ¿no? Ya les voy a explicar de dónde sale esta probabilidad, que no es tan compleja, pero sí a primera se siente un poco feo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que la función de enlace es lo que llamamos el logito. Nosotros estamos modelando la probabilidad con esta función, pero ¿de dónde salió? ¿No? Si nosotros despejáramos estos valores, lo que nosotros vemos es que el logito es el logaritmo de los momios. ¿Y qué son los momios? Cuando ustedes van a jugar caballos y todo eso, o cuando están haciendo las apuestas y dicen las apuestas están 5-1, eso es un momio. Lo que estamos diciendo es justamente el cociente de la probabilidad de que yo tenga éxito sobre la probabilidad que yo no tenga éxito, es decir, la probabilidad de fracaso. Entonces, cuando nosotros vamos y estamos ahí haciendo apuestas, decimos, están de 5-1, ¿no? Eso es un momio, ¿no? Entonces, esa relación entre lo que gana y pierde, ¿no? Es el momio. Entonces, esto lo podemos ver, la probabilidad de mi variable de respuesta, que puede tomar valores de 0 y 1, dado ciertos valores de X, entre lo que le falta a esta probabilidad de éxito es la de fracaso. Y si yo a eso le saco logaritmo, entonces eso se llama el logito. Entonces, por eso, este logito es una función lineal de mis valores. Entonces, lo único que va a cambiar es que nosotros vamos a tenerle que decir a Stata, oye, Stata, te voy a dar un logit, ¿no? Y entonces, él ya va a saber que tiene que hacer este tipo de cálculo, ¿no? Y nos va a dar también unos coeficientes. Ahora, nosotros
Y aquí los margins se van a hacer como o sea, van a ser mucho más intuitivos porque no nos van a dar lo mismo que los coeficientes, sino que los margins se van a calcular sobre las probabilidades y vamos a poder predecir las probabilidades dado estos valores de nuestros coeficientes. Aquí nosotros, entonces, si yo quisiera despejar esta probabilidad, ¿no? Voy a tener una situación de este tipo, ¿no? Como aquí tengo el 1 y tengo esta probabilidad, si ustedes despejaran este P de X, les da esto, ¿no? Y eso es una operación algebraica que no es tan complicada en realidad, pero que no la vamos a hacer porque pues, lo va a hacer Stata, ¿no? Entonces, si nosotros pensáramos, ¿no? Que nosotros queremos evaluar la probabilidad de que alguien vote, esa es mi variable dependiente, y mi variable explicativa es que esta persona vive en situación de pobreza o no. Nosotros podemos empezar a pensar esto en términos de momios, ¿no? Lo que nosotros vamos a tener es que normalmente este tipo de modelos se expresa, se da a conocer con los coeficientes exponenciados, porque imagínense si nosotros decíamos que cuando le sacábamos logaritmo a los ingresos era complejo decirle a las personas que, mire, un cambio en un año de escolaridad aumenta el logaritmo de los ingresos tanto, ¿no? O sea, eso se oía como súper complejo. Imagínense si yo le digo a las personas, oiga, un cambio en ser pobre o no ser pobre aumenta tanto en el ojito de los momios de la probabilidad de voto. No, pues me van a mandar a volar, ¿no? Entonces, las razones de momios en este caso se vuelven mucho más intuitivas, ¿no? Hay una situación donde nosotros, si pensamos, ¿no? Que justamente si nosotros volvemos acá, ¿no? Y yo a esto lo exponencio, se le quita el logaritmo, ¿no? Y esto entonces, tenemos que la razón de momios queda en términos de esto, de el exponente de esto, ¿no? Si ustedes se acuerdan un poquito de sus clases de álgebra, si yo exponencio si el exponente de una función exponencial tiene logaritmo, me queda lo que está dentro en el logaritmo. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que los momios quedan establecidos en términos de el exponencial de esos valores, ¿no? Entonces, déjenme borrar mis dibujitos. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este modelo muy simple y dicotómico de ambos lados? Es que nosotros sabemos que este valor de X puede tomar valores de 0 y 1, ¿no? Cuando se es pobre y cuando no es pobre. Entonces, este valor, cuando es pobre, va a tener, en caso de pobreza, vamos a tener este valor, ¿no? Porque este valor toma valor de 1 y se queda así. Cuando no es pobre, queda de esta forma, únicamente con el coeficiente exponenciado de mi coeficiente del intercepto. Entonces, si yo esto le saco unos momios, le saco una razón de momios, los momios de votar con caso de pobreza con respecto a los momios de no votar con el caso de pobreza, por una cuestión de elementos de los exponentes, entonces esto me da E de 1. O sea, me da este valor de E elevado a mi coeficiente de pobreza. Y yo, ¿qué aquí estoy haciendo? Estoy haciendo la comparación de cómo cambian mis momios con respecto a, esto es ser pobre contra no ser pobre. Entonces, si ustedes ven, es mucho más fácil leer, yo sé que ahorita quizás no lo ven así, pero es muchas veces ustedes se van a encontrar que este tipo de modelos se leen en términos de de elevar
nuestros coeficientes, lo que llamamos los coeficientes exponenciados, que se pueden comparar con una razón de momios. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Normalmente, como es una razón, acuérdense que cuando nosotros tenemos coeficientes, y esto lo hablamos cuando veíamos las varianzas, cuando nosotros tenemos cocientes, nuestro valor a comparar es 1, ¿no? Si algo es mayor que 1, significa que este valor es más grande que esto, ¿no? Si esto es menor a 1, significa que este de acá es más chiquito es más grande que este, ¿no? Entonces siempre vamos a comparar contra 1, ¿sí? Si este valor es mayor que 1, yo estoy diciendo que ser pobre, en este caso, aumenta 0.1 los momios de votar, ¿no? Y entonces, los momios, como ya es una concepción un poco más casual, más común, más porque alguna vez han apostado algo, ya sea por deporte, por lo que sea, entonces si nosotros decimos, bueno, aumentan los momios, sabemos que las chances están de nuestro lado, ¿no? Entonces, cuando yo digo, en este caso, ¿no? Si valiera ese valor E a la beta 1 vale 1.10, lo que yo estoy diciendo es que ser pobre aumenta los momios 0.10. Si yo tengo que los momios valen 0.9, si este E a la beta 1 vale 0.9, significa que los momios disminuyen 0.10 cuando se es pobre con respecto a cuando no se es pobre. Entonces, de esa manera vamos a leer los coeficientes, los vamos a leer un poco diferentes porque no los vamos a leer en su versión original, sino que los vamos a exponenciar y los vamos a interpretar en términos de los momios, ¿no? Eso es una de las cosas que vamos a hacer hoy, porque vamos a hacer la probabilidad de ver si un trabajador tiene seguridad social o no. Entonces, esta razón de momios normalmente se llama odd ratios, ¿no? En inglés, incluso el comando que le vamos a pedir a Stata se llama OR, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa OR? Viene de odd ratios, ¿no? Y pues si nosotros vemos, si le sacamos el logaritmo natural a eso, vamos a tener el beta, ¿no? Entonces, por eso es mucho más fácil, ¿no? De leer. Entonces, nuestro modelo logístico, nuestra regresión logística es de esta forma, ¿no? Yo tengo el logaritmo de la probabilidad de que mi variable de respuesta sea exitosa dado ciertos valores de X, entre, pues, su complemento, que es su probabilidad de fracaso, y entonces esto lo puedo escribir más simplemente como simplemente el logaritmo de los momios, y ahí está la relación lineal, ¿no? Entonces, las probabilidades de éxito en términos de momios se pueden leer de esta manera. Entonces, eso es como nosotros vamos a leer los coeficientes de la regresión logística. Vamos a exponenciarlo. Bueno, el programa lo va a hacer. Vamos a ponerle OR y entonces en lugar de darnos esos coeficientes directamente contra el ojito, nos los va a dar exponenciados y entonces nosotros vamos a tener que revisar contra el valor de 1 para ver cómo cambian esos momios. Ahora, hay supuestos, pero no tantos supuestos como en el modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, digamos que la única limitación es que realmente nuestra variable sea discreta, ¿no? O sea, que tengamos dos valores. También lo que vamos a tener es que nosotros, y aquí va a ser muy importante que ustedes piensen en hacer muy buenos resultados descriptivos, porque van a tener que hacer muchas tablitas. Y, por ejemplo, si yo tengo aquí mi probabilidad, mi Y, ¿no? Yo aquí tengo mi 0, y aquí tengo mi 1, y aquí tengo alguna variable X, yo no puedo tener ceros en alguna de las celdas, ¿no?
Si, por ejemplo, yo tuviera, por ejemplo, esto, ser pobre o no pobre, si hay alguna variable que tiene un valor de 0 o muy pocas observaciones en alguna celda, entonces ahí lo que ustedes van a ver es que van a tener unos coeficientes grandísimos y cuando lo pasen a momios van a decir que los momios aumentan 500 veces, o sea, una cosa así de locos, ¿no? Entonces eso es probable porque ustedes tienen 0, ¿no? Entonces el supuesto y que además más bien es una condición para poder tener resultados confiables es que haya suficientes respuestas en cada categoría. Entonces es muy importante que ustedes hagan sus tabulados muy bien. Es probable que es muy probable que en bases grandes esto pase menos que cuando tenemos tamaños de la muestra más chicos, ¿no? Entonces, y aquí les digo, ¿no? Si hay demasiadas celdas sin respuesta o con muy pocos casos, las estimaciones de los parámetros y los errores estándar van a irse por las nubes, ¿no? Explotan, ¿sí? También, otra cosa que hay que cuidar en el caso de la regresión logística múltiple va a ser que nosotros tengamos multicolinealidad, ¿no? Entonces, eso va a ser porque nosotros estamos, en este caso no es un modelo por mínimos cuadrados ordinarios el que hacemos, sino por otro tipo de ajuste que se llama de máxima verosimilitud. Lo voy a anotar aquí para que ustedes lo lean, ¿no? Podríamos llevar como 4 o 5 clases, yo luego les mando la bibliografía, solo explicando cómo se hacen estos ajustes, igual que como no lo hicimos con la regresión lineal podríamos haber hecho un montón de operaciones algebraicas para comprobar que eran los mínimos cuadrados ordinarios y que eran los mejores estimadores lineales y todo lo demás. Acá la máxima verosimilitud es una función de probabilidad que nos va a permitir hacer estas estimaciones. Entonces, esto es una estimación por máxima verosimilitud, se llama. No es por mínimos cuadrados ordinarios, sino por máxima verosimilitud. Pero bien bonito, ¿no? Máxima verosimilitud. Entonces tenemos que el supuesto es que el logit con respecto a mis coeficientes tenga realmente una relación lineal. Y para eso necesitamos ausencia de multicolinealidad. También podemos tener presencia de valores atípicos y además necesitamos que los errores de nuestra estimación sean independientes, ¿no? Entonces, esto pues nosotros a veces es un supuesto que simplemente hacemos porque nosotros sabemos que existen diseños complejos en nuestra encuesta que nos dicen que no son completamente independientes la selección. Esto es como que si asumiéramos que es un muestreo aleatorio simple. Entonces, la regresión logística, nuestra variable Y, nuestra variable dependiente es una variable categórica dicotómica. Las estimaciones de los parámetros dan la razón de probabilidades asociadas a la variable en el modelo. Los odd ratios se ajustan para todas las variables, se pueden calcular para todos. Y también vamos a poder calcular y predecir probabilidades y también los efectos marginales sobre estas probabilidades. Ay, ¿por qué me fui tan atrás? Y bueno, podríamos tener ahí... Ahora, si ustedes se fijan, en muchos textos de estadística acaban hasta la regresión lineal. Ya, porque pues es como la base, ¿no? Nosotros en ciencias sociales, como tenemos tantas variables de tipo categórico, sí es muy importante que aprendamos un poquito de modelación de datos categóricos. No solo existe eso, existen los modelos log, existen los modelos multilogit que tienen su dependiente de más de una categoría. Hay modelos que la dependiente es una variable ordinal, se modelan de otra manera, y así vamos a ir teniendo otro tipo de modelos, ¿no? Vamos a empezar con este porque es el más sencillo, y ustedes básicamente podrían plantear modelos
contra una categoría importante o relevante del análisis, ¿no? Otro modelo que se utiliza mucho para variables que son de este tipo son los modelos Probit. Y los modelos Probit, la diferencia es que básicamente el Probit tiene un poco más de supuestos porque sí está basada en la distribución normal y la variable puede tomar valores entre 0 y 1, es decir, que podemos modelar proporciones en sí. Y por eso nos gusta más el Logit porque pues tiene un poquito de menos supuestos, ¿no? El Probit también lo van a ver por ahí y entonces cuando ustedes oigan Probit, cuando oigan Logit, se está hablando de una variable que es categórica. Bien, yo sé que no me entendieron quizás demasiado, pero espero que me hayan entendido lo mínimo para que nosotros podamos hacer nuestra sesión de hoy con Stata, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo ya tengo por aquí mi último código y vamos a abrir como siempre nuestra variable, nuestra base que pegamos hace cuánto tiempo en la sesión 3. No sé si por aquí hay alguien que tenga alguna duda en lo que estamos abriendo las bases. Perderse aprende. Está bien, pues. Déjenme poner por acá. Bien. Entonces, exactamente, con la práctica ya van a salir. Entonces yo tengo acá y lo primero que vamos a hacer es crear mi variable dependiente. Acá vamos a aprovechar que yo conozco muy bien la ENOE y que además INEGI ya nos hace algunas cosas específicas. Y van a revisar que acá hay una variable que tiene que ver con seguridad social. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos esta variable no es exactamente dicotómica. Si nosotros la ponemos acá, si yo le doy tab sec soc y le digo, dámelo sin etiquetas, por favor, vemos que en realidad esta variable puede tomar 3 valores. Yo solo quiero modelar que el acceso a seguridad social de los trabajadores y voy a quitar los no especificados y voy a quitar el no aplica, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, dan esta variable tab con clase 2 y sec soc, vamos a ver ahí, que si ustedes ven los no aplican son justamente los que no están siendo parte de la población en edad a trabajar, ¿no? Ahí hay un no aplica, ahí están los, buena parte son estos, y luego los que no están que están desocupados o que no están trabajando. Entonces, esta es una variable que funciona para las personas que están estrictamente ocupadas, ¿no? Porque es la clasificación de la población ocupada por condición de acceso a instituciones de seguridad social, ¿no? Que son varias. Entonces, acá digamos que tenemos que recodificar un poquito y tenemos que analizar que aquí solo vamos a tener a población estrictamente ocupada, entonces vamos a seguir utilizando ese filtro de clase 2 igual a 1, pero vamos a hacer nuestra variable que nosotros vamos a decir que primero tenemos que definir nuestro éxito, qué es lo que yo voy a modelar. Voy a modelar a los que no tienen acceso o a los que tienen acceso. En general, porque va a ser más fácil de escribir, modelamos la condición que se cumple, ¿no? Porque si no, imagínense que yo digo, la probabilidad de no estar asegurado es, o sea, se vuelve aún más complejo porque de entrada ya cuando tengamos los exponenciales, esto se va a hacer un poquitito más complejo. Entonces vamos a hacer una variable que tome valores de
1 cuando la persona tiene acceso y 0 cuando la persona no tiene acceso. Entonces vamos a recodificar, ¿no? Entonces, pero quería que vieran cómo funciona esta variable que se llama seguridad social, que está hecha justamente para la población ocupada. Entonces, yo voy a crear mi variable, le voy a poner sec.soc. ¿Cómo le puedo poner? Domi. Seguridad social Domi. Y le voy a decir que sea igual a sec.soc cuando esta vale 1, ¿no? ¿Qué hace esta forma de generar una variable? Aquí, cuando se cumple, le pongo igual y esta es una condición. Cuando se cumpla esta condición, toma valores de 0 y cuando no la cumple, toma valores de... cuando la cumple, toma valores de 1 y cuando no la cumple, toma valores de 0. ¿Sí? Cuando yo hago una variable y le pongo igual a una condición, por eso aquí yo tengo 2 iguales, me genera una variable domi con respecto a esa condición. Entonces, si la cumple, me va a dar 1, si no la cumple, me va a dar 0. Y acá le voy a poner que clase 2 igual a 1 para que solo me la haga para los trabajadores y entonces a los demás les va a poner missing. Y le voy a decir que, por favor, que sec.soc también sea distinto de 3. Voy a quitarme esos no especificados, lo voy a dejar afuera porque no sé si tienen acceso, si no tienen acceso, entonces le digo bye. ¿Quedó claro cómo hice esta variable? Este es el filtro sobre la cual va a crear la variable, ¿no? Y acá la condición. Cuando se cumpla, es 1. Aquí, si ustedes quisieran poner más condiciones, pónganlo entre paréntesis, ¿sí? Y aquí ya le ponen el y, no sé qué, y entonces la condición se puede hacer más larga, ¿no? Bien, entonces, hoy sí ya tengo yo mi variable que es completamente dicotómica. Vamos a ver, tex.sec.domi. Me dice ahí que de la población ocupada y que contestó esta pregunta, 43% tienen acceso a seguridad social. Imagínense, más de la mitad de los trabajadores de la población ocupada no tiene acceso. Qué bonito. Muy bonito, ¿no? Es bastante feo, ¿no? Entonces, ahora, yo quiero entonces decirle a esta, ¿no? Modélame cuál es la probabilidad de tener acceso a seguridad social. Vamos a hacer nuestro primer login. Veamos si hay una situación, como veíamos con los ingresos, de que mayor escolaridad a mí me está dando mayores chances de tener acceso a seguridad social. Vamos a hacer nuestro primer logit. Entonces, voy a escribir y la variable es logit, o sea, el comando es logit. Ahí está sabe. Lo siguiente que me tiene que dar es una variable dicotómica. Vean que si yo no le doy esto, ahorita la voy a hacer así. Si le pongo así, me va a decir nel. No. ¿Qué hizo? Debería de darme error porque tiene más de una categoría. Pero es probable que sí hayan quedado 2 categorías. Bueno, lo vamos a hacer así con la variable que hicimos bien. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Miren, si ustedes se fijan, hoy no tenemos la nova, pero vamos a tener acá un pseudo R cuadrado que más o menos me está diciendo que tanto está explicando mi modelo. Ya vamos a ver otras medidas de ajuste. Acá esto me está comparando. Aquí nosotros vamos a tener una medida que se llama log livelihood o
verosimilitud, que nosotros aquí está comparando contra un modelo nulo, contra un modelo que no tiene ninguna variable explicativa. Entonces, acá nosotros lo que tenemos es que me dice, oye, cada año de escolaridad aumenta el logaritmo de los momios 0.18. No, bueno, eso no lo entendí. Entonces, veamos si yo le doy un OR. Le pongo una coma y le digo, ¿sabes qué? Hazme el favor y, porfa, exponenciame. Entonces, si ustedes ven, si yo le digo 10 tata, ¿cuánto es el número exponencial, el número de Euler exponenciado a el valor de mi coeficiente? Pues me da 1.20, ¿no? Aquí ya me los está dando exponenciados. Y si ustedes se fijan, ya no dice coeficiente, sino dice odd ratios, ¿no? Acá nosotros, otra diferencia que tenemos contra lo que ya habíamos visto es que en lugar de una prueba T tenemos zetas, pero se leen de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que por cada año de escolaridad, los momios de tener acceso a seguridad social de los trabajadores, por parte de los trabajadores, aumentan 0.20, ¿no? Porque es mayor que 1, ¿sí? No sé si hasta acá quedó claro. Vamos a guardar este modelito y vamos a decirle estimate logit 1. Ahí. Guardo mi modelito porque va a ser importante. Estimates store. Ahí está. Va a ser importante que lo guardemos, ¿no? Vean que esto, si ustedes le dan estimates replay logit 1, va a volverlo a correr, pero, o sea que esta opción es solo como visual, ¿no? De hacer los odd ratios, acá. Veamos. Es probable que también tengamos diferencias en estas estimaciones en términos de si hay hombres o mujeres, ¿no? Entonces podemos ir modificando nuestro modelo agregándole otras variables. En este caso yo le voy a agregar la variable de sexo, ¿no? Veamos cómo lo hace. Y acá es donde los momios empiezan a ser un poquito más complejos cuando tenemos este tipo de variables categóricas, porque tenemos que recordar que tenemos los momios de las probabilidades y tenemos acá una categoría de referencia. ¿Qué nos está diciendo este modelo de acá? Me está diciendo que cuando es menor que 0 a 1 le tengo que restar ese valor. Y entonces le digo, ay, no, quería copiar el otro. Que el ser mujer disminuye 0.06 los momios de tener acceso a seguridad social frente a los varones. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ahora, voy a guardar este modelo. Como mi modelo Logit 2. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos un test de Wall, un test para ver si introducir una variable mejoraba mi modelo? Ese test estaba basado en una distribución F. Entonces, digamos, como aquí tenemos diferentes tipos de ajuste, lo que vamos a tener que hacer es otro tipo de modelos. Como este es un modelo de log likelihood, entonces hay un modelo que compara las log likelihoods, hace un cociente de esas log likelihoods para ver cuál modelo es mejor que el otro. Esto lo hacemos con un comando que se llama LR, que viene de Log Likelihood Ratio, y el Log Likelihood Ratio y test, ¿no? Log Likelihood Ratio. Y vamos a poner los nombres de nuestros modelos, Logit 1, Logit 2. Y así vamos a ver cuál es mejor que el otro, ¿sí? No importa el orden, nos va a dar lo mismo, miren.
ya les voy a decir qué hace este modelo, este comando. Ustedes ven, no importó el orden en que lo puse, como que este comando sabe cuál es el modelo más grande y cuál es el modelo más chiquito. Y acá nos hace una prueba de hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis nos está haciendo este test de log livelihood? Nos compara esos ajustes que se hacen por verosimilitud y me dice, mire, ese modelo 1 es más chiquito que el modelo 2, está anidado en el modelo 2, porque si ustedes se fijan, o sea, aquí nosotros sí lo escribimos, pues este está dentro de este, ¿no? El modelo 1 es más chiquito que el otro. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Cuál es la hipótesis nula de este test? Nos dice que el modelo chiquito, y se parece por eso a la prueba F, el modelo chiquito explica igual o más que el otro, que el modelo grande. Esa es mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa es el modelo grande explica, pues si ustedes quieren, el modelo chiquito explica menos para que lo vean que el modelo grande, o que su ajuste es menor, ¿no? Entonces, obviamente, yo al introducir una variable, pues quiero rechazar la hipótesis nula de que el modelo chiquito es mejor que el grande, ¿no? Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula y aquí yo tengo un p-value muy chiquitito, lo que estoy diciendo es que estoy rechazando la hipótesis nula. Entonces, rechazo que el modelo logit 1 es mejor que el modelo logit 2. Entonces, que está bueno que yo haya introducido mi variable de sexo porque mejora mi ajuste y estoy yo mejorando mi capacidad de predicción de mi variable. Si ustedes se fijan, aquí el pseudo R cuadrado no cambia demasiado. Acá vamos a tener otras medidas diferentes que vamos a poder revisar contra estos valores, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ven que no es tan complicado? No más que cambia esto de los momios, de cómo los leemos, pero de ahí vamos metiéndolo igualito, ¿no? Ana, entonces, cuando corro, cuando lo corro en Stata, donde dice assumption, es la confirmación de la hipótesis. No, donde dice aquí que está asumiendo que el modelo Logit 1 está anidado en el modelo Logit 2. No importa el orden en que lo pongas, sino que él va a distinguir cuál es el modelo chiquito del modelo grande. Eso es simplemente que te está diciendo, este es el chiquito y este es el grande. Y entonces yo aquí estoy rechazando que el chiquito es igual o mejor que el grande. Ah, va. Sí, ya entendí. Gracias. Entonces, el pseudo R cuadrado es una medida un poco rara. Hay muchas otras medidas que ahorita ya vamos a ver. Pero una de las más importantes es los análisis de sensibilidad y especificidad. Entonces, si yo le digo estimate restore logit 1, pues, ¿sí? Es sensibilidad y explícito. Especificidad. Entonces, si yo le digo, a ver, para que veamos qué cosas puede estar cambiando en nuestro ajuste. Entonces, ¿qué cosas le puedo pedir? ¿No? Ahí está, el modelo S1 que solo tenía una variable. Una cosa que vamos a pedir mucho es que nos dé la clasificación. Ya le voy a explicar qué es eso. Ahí está, miren. Nos va a dar esta tablita. Si ustedes ven, este valor de acá coincide
coincide con nuestro tamaño de la muestra de nuestro modelo. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Son los 150.854 personas que nosotros tenemos acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Dice que acá lo que va a hacer es que para cada una de las observaciones, o sea, imagínense todo lo que hizo ahorita cuando solo pusimos Stat Classification. Para cada una de las observaciones, le hizo esta fórmula de acá, y calculó las probabilidades, ¿no? Para cada uno de estos valores, ¿no? Entonces fue diciendo, bueno, para un ocupado que tiene 0 años de escolaridad, entonces este va a ser el valor, es la probabilidad de que tenga acceso a seguridad social y así. Entonces todo eso lo hizo para cada una de las observaciones. Y entonces nos dice, bueno, si la persona tiene una probabilidad predicha de más de 0.5, yo voy a decir que tiene acceso. Y si no tiene, si es menor, yo voy a decir que no tiene acceso, ¿no? Y entonces aquí va comparando contra lo verdadero y lo que está predicho, ¿no? Y entonces hace esta tablita de acá, ¿sí? Y entonces yo aquí veo cómo lo clasificó y si esto era verdadero, ¿no? En mi variable dependiente. Entonces esto es lo que nosotros hablamos como análisis de clasificación, ¿no? Porque entonces nosotros vamos a tener un porcentaje de falsos positivos, de personas que según mi modelo deberían de tener acceso a seguridad social, pero en la realidad no lo tienen, de falsos negativos, que es al revés, yo estoy diciendo que no tienen, pero en realidad tienen, y entonces puedo ir haciendo todas estas medidas de acá, que una de ellas es la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Que es cuando es negativo, que sea negativo, cuando es positivo, que sea positivo. Al final me da una tabla completa y me dice, bueno, de todas los que usted analizó, los que correctamente se clasificaron fue el 64% de las observaciones, ¿no? Entonces, eso a veces es mucho más potente que nuestra variable que nuestro pseudo R cuadrado. A veces nosotros en este tipo de modelos vamos a tener pseudo R cuadrados muy bajos, pero lo que importa es la capacidad explicativa de nuestro modelo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá y entonces me dice, bueno, usted está clasificando con una sola variable correctamente el 64% de los casos. Ahora, esto tiene sus disyuntivas. Miren, si ustedes están, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una variable que está por el 40 y está 40-60, entonces ahí no tenemos tantos problemas. Si ustedes están modelando lo que llamamos los casos raros, una probabilidad muy pequeña, es muy probable que ustedes tengan estos valores muy altos porque tienen muchos ceros y pocos unos. Entonces, a veces, si nosotros ejecutamos un comando que se llama lssense, podemos empezar a ver si el corte de 0.5 es un buen corte, ¿no? Que es donde justamente se cruzan estas dos líneas, ¿no? Entonces, si está cerquita del 0.5, entonces aquí podríamos utilizar eso. Si nosotros, digamos, quisiéramos ser un poquito más específicos y vemos que está realmente un poquitito más acá, yo digo, bueno, podría ser un 0.48, digamos, ahí al ojo de buen cubero. Podemos decirle Stat Classification cut 0.48. A ver. Y ya no toma el 0.5 como valor de partida, sino que el 0.48. Entonces ahí como que me mejora. Pero la verdad es medio raro cambiar el corte porque yo siento que, o sea, realmente para yo predecir que algo es, yo sí necesito que sean más de 0.5, pero hay una discusión por ahí de si se puede cambiar el corte o no. No sé si esto quedó claro del porcentaje de correctos predichos. Entonces, veamos qué sucede con nuestro segundo modelo. Ana, solo tendría la duda de
esa probabilidad de los correctos que macharon es por los momios que estamos asumiendo. Pues es justamente que, digamos que hacen esta, para cada uno de los casos, Stata computó la probabilidad y entonces después dijo, mira, ¿cuáles son los que tienen mayor que 5? Si quieren, incluso podemos hacer la predicción para que ustedes la vean. Ay, espérense. Sí, yo creo que apenas estoy uniendo así los puntos. A ver, entonces aquí voy a darle Estimate Restore el Logit 1 y vamos a hacer un predict. A ver, si ustedes le dan Help Logit, siempre aquí al final hay un Logit Post Estimation, ¿no? Y aquí está el que nosotros hicimos, la tabla de clasificación. Ya vamos a ver el test de Hosmer en Lemeshop. Ya hicimos este grafiquito. Y vamos a poder también ocupar el predict, como en el otro caso. En este caso, como nosotros va a asumir, como él sabe que viene de un logit, cuando yo le doy predict, no me va a predecir el ojito, sino que me va a predecir la probabilidad, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, a ver, predíceme. A ver, predíceme. Es Logit 1. Predíceme la probabilidad y para la estimación del modelo 1, ¿no? Ahí está. Ay, Logit 1 se me olvidó acá. Entonces ya tengo aquí mi variable P, que es la probabilidad. Si ustedes ven, incluso aquí me dice probabilidad de esa variable de seguridad DOMI y me dice, se asumió la opción PR, que es la probabilidad. Entonces, si yo le voy a dar un bro a mi variable sec DOMI y mi variable P, vean que entonces ustedes tienen acá, que acá lo real era que esta persona tenía acceso. El modelo le está diciendo que esta persona tiene una probabilidad de acceso a seguridad social de 0.89, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Pensemos que voy a decir, voy a generar una variable donde voy a llamar cuando P vale mayor que 0.5 y que sea distinta y P es distinta de missing, ¿no? Porque para Stata, quizás esto no se los había comentado, un valor missing es un valor muy alto. Entonces, yo en general por eso siempre pongo esto. Entonces, si le pongo mayor que 0.5, me le va a poner 1 a los que tienen missing. Entonces, voy a hacer esto, ¿no? Y entonces lo que me está dando esa correcta clasificación es un tab entre mi seguridad, que es la real, la que viene de los datos, y mi sec predict. Ahí está. Le voy a dar un... Creo que es un cell, ¿no? Bueno, le voy a dar todas. Call, row y cell. Ahí está. Le voy a pedir los... Entonces, si ustedes se fijan, de acá podemos como volver a algunos de estos porcentajes, ¿no? Entonces, acá lo que me está diciendo, ¿no? Es que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Acá, este es el grupo que mi predicho son ceros y mi seguridad real eran ceros. Estos 70,000 casos, ¿no? Son el 82.65 de todos los que no tenían seguridad. O sea que yo estoy prediciendo correctamente el 82.65 de los que no tenían seguridad. Veamos acá este valor. Y acá, este 64, porque el 64 es el de columna, es a los que yo estoy diciendo que no tienen, que predigo que no tienen seguridad,
al 64% de los que no tenían, ¿no? Entonces, este es este de acá, ¿no? Por acá. Perdón, es que estoy viendo aquí otros datos. Si ustedes ven, el 82 era nuestra especificidad y el 64 era este de acá, ¿no? ¿Sí? Que yo le estoy diciendo cuántos estoy haciendo, ¿no? Y así, ¿no? Luego, si ustedes se fijan, ¿de dónde sale este 64.35 de correctamente clasificados? Son los que yo dije que los que en mi muestra dijeron que tenían seguridad y que yo estoy prediciendo que tienen seguridad. Ese es mi 64.35, que debe estar por acá. De los que predije positivamente, ¿no? Entonces ya vieron cuál es el efecto de la especificidad y la sensibilidad. Ese 40% entonces son dentro de los que eran positivos, los que yo logré predecir correctamente, ¿no? Entonces, en general, si nosotros sumáramos los que predije correctamente, ya sea porque están negativos, porque tenían un valor negativo o porque tenían un valor positivo, eso nos da el 65, el total que teníamos de los correctamente predichos, ¿no? Que esos serían los, el 70 más el 26, ¿no? Entonces sería este 46, porque este es de la celda, ¿no? Más este. Y ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esa tablita. Estuvo bien, fíjate, esto lo voy a hacer hoy para siempre en todas mis clases. Hacerlo hacia manita. Sí, queda ya más explícito el proceso. Entonces ahí está, ¿no? Aquí, este es porque tenía el otro corte, ¿no? Pero ahí están estos valores, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo este ajuste, ¿no? O sea, nos está diciendo cuánto. Veamos el ajuste de mi segundo modelo con mi otra variable. Pueden ponerle, yo le pongo stat class porque ya saben, se puede abreviar mucho en stat. Si ustedes ven, no aumentó tanto mi porcentaje, pero sí tengo un poquito más de ajuste, ¿no? Veamos, comparemos. Tenemos igual, ¿verdad? Entonces aquí no se nota. Vamos a instalar un paquete, porque ya saben que a mí me gusta instalar paquetes, porque ese R cuadrado a veces no está tan chido, ¿no? Entonces, se me corre todo de nuevo. Vamos a ponerle find it, porque este no se puede instalar así como a mano, y ponen fixstat. Ahí está. Y acá van a buscar, creo que es casi el último, es este, ¿no? El que se llama fixstat, ¿no? Hay otros más nuevos, pero a mí me gusta este porque funciona muy bien con el estado, ¿no? Entonces lo instalan y ya. Creo que si le damos acá. Quiero ver si con esto. Sí. Les voy a poner acá en el chat. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando corremos un modelo, voy a volver a correr mi modelo estimate. Ahí le hubiera puesto un nombre, siempre se me olvida y les pongo nombres largos. Y le vamos a dar fixstat.
Y hoy sí, muchachos, vienen una cantidad de valores y ya ahorita voy a averiguar si esto es el mismo para los otros. Y entonces aquí vienen otros tipos de R cuadrado que se parecen a los pseudo R cuadrados, que varían. Si ustedes ven, hay un montón de personas calculando R cuadrados. Y acá lo que nosotros vamos a tener es un elemento que nos importa mucho, que se llama la devianza, ¿sí? Yo siempre vuelvo aquí al Google porque siempre se me olvida el orden. No, pero cosas raras. Que tiene el BIN, no. Ahí está. La devianza en estadística, ¿no? Es 2 veces la diferencia del logaritmo de esa verosimilitud del modelo completo contra el modelo nulo. Si ustedes ven, en este tipo de análisis muchas veces vamos a estar comparando entre modelos o vamos a estar haciendo comparaciones contra un modelo nulo. Entonces siempre es como relativo, ¿no? Entonces la devianza, nosotros vamos a ver acá que vamos a necesitar que esa devianza vaya aumentando y vamos a tener también otros criterios de información, que es el criterio de información de Alcaike y el criterio de información bayesiano, que también vamos a querer que vayan comportándose de cierta manera. Mírense ustedes acá, voy a correrlo de nuevo para que estos valores, voy a utilizar una opción que se llama StatAdd. Ahí está, StatEstimatesAdd, que lo que me va a permitir es que todos estos que están acá, yo los pueda utilizar con mi stat, y así lo voy a poder comparar más fácilmente. Entonces, ustedes ven, hoy me dijo que además de todos los que ya tenían, aquí está la devianza, está el log likelihood, todos estos R cuadrados, aquí hay un R cuadrado de cuenta, que es justamente este valor predicho, R cuadrado de conteo se llama, y el ajustado, que es como el inverso, que es los que no están siendo bien clasificados, que esa puede ser otra medida, y todas estas medidas. Voy a correr el segundo modelo y también le voy a pegar eso y lo voy a poner a compararse. Entonces, yo le voy a decir, dame un tabulado de mi logit 1, de mi logit 2. Le voy a decir que lo quiero con coeficientes exponenciados, que quiero los errores estándar y que además quiero ciertos escalares. Le voy a decir que me dé la devianza, que me dé el log likelihood, que me dé el R cuadrado de cuenta, que me dé el criterio bayesiano y el criterio de Alcaike, que son medidas de información. Y hoy sí voy a comparar estos, ¿no? Si ustedes se fijan acá, ahí le puse el R, siempre me equivoco con el CU, con el de cuentas, ahí está. Ya se los pego acá, todo esto. Y vamos a ver cómo funcionan esas medidas, ¿no? Yo voy a querer el criterio, estos criterios de información, yo voy a querer que cada vez sean más chiquitos, ¿no? Entonces, cuando yo compare modelos, voy a ir viendo que estos valores sean más chiquitos. Y también la devianza, ¿no? El log likelihood voy a querer que cada vez también sea más chiquito, ¿no? Entonces, veamos si metemos una tercera variable, cómo cambia esto, ¿no? Vamos a ver. Y además de
años de escolaridad y sexo, vamos a meter la edad, ¿no? Muy importante. Y esto lo voy a poner en mi modelo 3. Y lo voy a decir de nuevo, dame esta tablita, por favor. Voy con los 3 modelos. Y si ustedes ven, no he mejorado todos. ¿Cómo que la edad no es estadísticamente significativa? Y este no me va a servir. La edad no es estadísticamente significativa, muchachos. Vamos a poner, porque quería uno que fuera mejor, ¿no? Y este me va a decir que no. Voy a poner TLOC 3, porque es así, es muy estadísticamente significativa. Ah, ¿se acuerdan que siempre este está? Uy, sí. Hoy sí, miren, este sí mejoró sustancialmente, ¿no? La devianza, nosotros queremos que, por ejemplo, si yo le pongo el R-test de el Logit 2 y el Logit 3, sin meter esa variable, me dice que igual rechazo la hipótesis nula, ¿no? Que este es más chiquito y que por eso la probabilidad es mayor, porque yo estoy viendo que ese sea mayor o igual que el otro. Acá nosotros vemos que hoy ya estamos prediciendo el 0.66, una proporción del 0.66, tenemos mejor ajuste. Vean cómo el log likelihood es más chiquito aún. La devianza es más chiquita también, ¿no? Entonces esto implica que el modelo ha ido mejorando. Y vean también cómo los criterios de información también fueron disminuyendo. Entonces, si nosotros vamos metiendo variables y vamos viendo este comportamiento en estos criterios, sabemos que está muy bien que nosotros vayamos metiendo estas variables, ¿no? Aquí dejé la edad porque miren qué cosa, ¿no? Cuando ya controlé por... esto es una cosa que puede sucederles, muchachos, que cuando nosotros controleamos por otra variable, esta variable que no era estadísticamente significativa, hoy sí es estadísticamente significativa, ¿no? Cuando ya controlo por el tamaño de localidad, esta ya me dio estadísticamente significativa. Por eso dije, ¿cómo que la edad no va a ser estadísticamente significativa? No sé si hasta acá quedó claro. Bien, entonces, de nuevo, ¿no? Imagínense, acá lo que nosotros estamos diciendo es que contra los más urbanizados, esta categoría disminuye 1 menos 0.66. O sea, ya entendimos que los momios son un poquito más fáciles de leer, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Acá es donde los margins son nuestros amigos. Y acá, por ejemplo, si yo le doy estimates, store, ya mi modelo más grande, que es mi modelo 3, le digo, a ver, dame los margins, please, ¿no? ¿Qué va a hacer acá? Si le pido solo los margins, me va a dar una predicción de la probabilidad. Miren, que es 0.43, que se parece a lo que nosotros habíamos encontrado. Vean si yo le pongo aquí 6, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Aquí lo que me va a dar es la probabilidad de que un hombre tenga acceso a seguridad social dejando todas las demás variables constantes, es decir, los años de escolaridad, la edad y el tamaño de localidad. Y entonces aquí me está diciendo que hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia es estadísticamente significativa, donde pues los hombres tienen mayores probabilidades de tener estos accesos que las mujeres, ¿no? También voy a poder decirle yo, ¿no? A ver, cuando tenemos variables que son numéricas, veamos cómo se comportan. Le voy a poner at
cuando los años de escolaridad estén con ciertos valores, y le voy a decir, dame lo que va de 0, de 5 en 5 hasta, no sé, 25, ¿no? Aquí cuidado con los paréntesis, muchachos. Vean cómo, si tenemos 25 años de escolaridad, pues tenemos grandes chances, o sea, va aumentando, ¿no? Y esto lo podemos ver después con un margins plot, ¿no? Les voy a pegar esto acá para que ustedes lo vean. Y ahí va. Pero si ustedes se fijan, no es completamente lineal, ¿no? O sea, no es una línea recta por justamente esta forma que tiene la logística, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? La probabilidad de tener acceso a seguridad social. Y ahí va. Un truquito también es que nosotros podemos, y aquí sí va a ser muy necesario que vayamos poniendo restore siempre, estimate restore, y le voy a decir, margins, dame los de sexo, y acá, no, le voy a decir que me dé los efectos marginales para que ustedes vean. Los efectos marginales de X, y le digo así, que me los dé todos, ¿no? Y acá, entonces, esto quizás sea más fácil que incluso los coeficientes exponenciados, porque ya voy a estar leyendo en términos de probabilidad, ¿no? Entonces, acá, esto lo que yo tengo es cuánto cambia la probabilidad por cada cambio en los años de escolaridad. Entonces, yo digo, por cada año que se aumente de escolaridad, la probabilidad de tener acceso a la seguridad social aumenta 0.03, ¿no? Que creo que es un poco más comunicable que los momios aumentan tanto, ¿no? Entonces, antes era un poco más complejo sacar esto y entonces como que igual mucha gente se quedó con la forma de los momios, ¿no? Porque era bastante más complejo sacarlo, ¿no? Si ustedes se fijan, hoy aquí las mujeres, lo que diríamos es que las mujeres tienen un 2% menos chances de tener acceso a seguridad social con respecto a los varones, dejando todas las demás variables constantes. Acuérdense que eso siempre lo vamos a decir, dejando todas las demás variables constantes. La edad tiene una disminución muy chiquita, ¿no? Pero entre más edad, menos chances de tener acceso a seguridad social, lo cual es un poco raro. Aquí seguramente tendríamos que meter algún otro componente. Y acá está con respecto a las diferencias regionales. Si ustedes ven, por ejemplo, el sector rural tiene 22% menos chances a iguales años de escolaridad, a igual condición de género, de ser hombre o mujer, mejor dicho, y a iguales edades contra los más urbanizados, ¿no? Entonces, es probable que estos margins sean un poco más fáciles de interpretar, ¿no? Que los momios incluso, ¿no? Los margins por eso hoy son grandes amigos, ¿no? Hoy que son tan fáciles de calcular. En mis tiempos los teníamos que calcular en un Excelito, que creo que todavía se los puedo enseñar por acá. Que tenía Scotland, Freeze, Excel. El que bajamos de FitStat lo hicieron ellos. Entonces, ellos tenían acá un Excelito que se llama, que así lo hacíamos en mi época. Ay, espérense que... Ahí está. Eran estos. Entonces uno ahí bajaba el Excelito. En mis tiempos. Y entonces aquí ya tenía las fórmulas, este Excelito, para poder calcular las probabilidades y todo eso. Entonces, así lo hacíamos en mis tiempos. Tremendo.
Y entonces aquí te decían, bueno, ¿cuáles son los descriptivos de su estadística Y? ¿Cuáles son sus coeficientes? Y así. Y ya luego ya te daba y hasta te daba así la grafiquita, pero todo se hacía así a manita, muchachos, a manita. Hoy es un comando de stat. Entonces, probablemente por eso es que ustedes, que ustedes van a ver que entre más nueva la literatura, pues ya se están usando más los efectos marginales, pero muchos papers, quizás no tan nuevos, e incluso quizás de los años 2010, todavía usan muchísimo más los momios. O sea, yo me tuve que aprender todo esto de los momios y por eso siempre se da, ¿no? Un truquito más, ¿no? Digamos que ustedes quisieran utilizar el coefplot con estos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una opción que se llama post. Cuando yo le doy post a los margins se convierten en estimadores. Y entonces yo puedo guardar esto como un estimado y le digo estimate store efectos marginales. Le voy a poner así grandote, ¿no? Y lo va a guardar, ¿no? Entonces, como ya lo guardó, hoy sí puedo usar el coefplot y decirle coefplot efectos marginales. Y ahí le podemos poner que me dé la línea del 0, siempre es bueno para ver. Y ya, miren, aquí nosotros vemos que la edad está muy cerquita de 0, que los años de escolaridad tienen un efecto positivo, ser mujer negativo, y estos contra son negativos. Entonces ahí podemos ver claramente cuáles me están prediciendo esto, ¿no? De predicción, realmente nosotros quisiéramos que hubiera un poquito más del 60%, ¿no? Pero este modelo es muy simple, hacen falta un montón de cosas como la ocupación, o sea, como las condiciones de trabajo, ¿no? Muchas veces depende del sector, entonces este modelo se puede ir mejorando con muchas más variables de acuerdo a lo que diga la literatura, ¿no? Ahorita nosotros hemos hecho modelos bastante simples, bastante con simplemente perfiles sociodemográficos, ¿no? Y variables como muy clásicas, pero pues hay que buscar, ¿no? Siempre en la literatura con qué relaciones, primero a nivel conceptual se han planteado, e incluso cómo se han planteado a nivel ya operativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto de cómo es que nos dimos cuenta que los años de escolaridad tienen un efecto cuadrático, pues no me lo inventé yo, sino que a alguien se le ocurrió en la literatura y hoy pues todos decimos, mire, es que sí, los años de escolaridad tienen un efecto, pero además es un efecto cuadrático, no es cualquier efecto, ¿no? Y esto porque se ha ido haciendo, ¿no? Entonces hay que siempre ir revisando como qué cositas podemos hacer, o igual vamos a poder hacer interacciones acá de la mismita manera que hacíamos con la regresión lineal, vamos a poder meter efectos cuadráticos, todo eso. Aquí nomás hay que tener en cuenta que cuando metemos variables que son de tipo continuas, pues también tenemos que tener suficientes casos. Piensen que una continua es como tener cada categoría, ¿no? Entonces, ahí sí puede variar un poquito, ¿no? Pero podemos meter todo tipo de variables, podemos usar los mismos, todo, igual se mantiene. Y con los margins ya vemos que en términos de interpretación, pues se parece un montón y ya lo podemos hacer en términos de las probabilidades directas y eso pues ya nos mejora muchísimo más para cuando nosotros queremos presentar los resultados. Y como les digo, ustedes ya viven en otro mundo donde no tienen que bajar 10.000 Exceles y plantillas y hacer 10.000 operaciones, porque antes hacíamos la probabilidad a mano, ¿no? Ahí nosotros peleándonos en Excel con los exponenciales, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Un montón, dicen, pero... No, ahora que hagamos nuestro ejercicio, yo creo. sí, se lo voy a mandar a finales de esta semana. Estoy pensando algo que no sea tan largo, pero que sea sustantivo. Entonces, porque tengo una opción, pero creo que es muy larga. Entonces,
Estoy pensando algo un poco más controlado, porque si no, me voy a tardar mucho calificando. Y como no me pueden ayudar los chicos del proyecto calificando, porque son jueces y partes, entonces, como aquí no tengo adjunto que me ayude, entonces voy a pensar en algo que sea cortito y sustantivo, ¿no? Entonces, es probable que sea una guía que como que les pregunte algunos comandos y algo que tenga que ver con alguna regresión. En equipo de 7, dice. Va a ser una autoevaluación entre ustedes se califican. Ahí está. Bueno, chicos, entonces, si vieron, fuimos desde como pegar bases, o sea, fue un curso bastante intenso, lo hicimos espaciado, todo el material va a quedar ahí, igual que los códigos, todo queda ahí arriba, y les voy a mandar la guía a finales de esta semana, espero, ¿sí? Listo. Espero que hayan aprendido bastante. Nos vemos. Muchas Cuídense. gracias, Ana. Muchas Bye. gracias, Ana. Bye. Bye. Gracias. Adiós. Adiós.